Hablamos de la demanda, de las opciones que tiene el demandado frente a la demanda verbal sumaria, hablamos de la contestación de las excepciones, perdón, de la contestación de la demanda, hablamos que dentro de la misma se proponen excepciones, hablamos de que el término para discorrer las excepciones de la contestación de la demanda dentro de un verbal sumario es de 3 días, a diferencia del verbal que es de 5. Hablamos de que las excepciones previas aquí deben alegarse vía recurso de reposición, de las contempladas en el artículo 100 del Código General. Hablamos de que es procedente el llamamiento en garantía, de que también es procedente el llamamiento al poseedor, y hablamos de que dentro de las actitudes que puede asumir el demandado también está la de la pasividad absoluta o el tema de guardar silencio, que el juez debe hacer un control de legalidad en cada una de las etapas procesales que se agota dentro del respectivo litigio, que es una obligación y deber del juez conforme al artículo 132 del Código General, que aquí después de agotada la etapa de escrituralidad respecto de qué debe hacer control de legalidad del juez, de que se haya integrado el litis consorcio o integrado el contradictorio, hace control de legalidad respecto al tema de las notificaciones, ¿no? Hay abogados que todavía no saben notificar ni de manera electrónica, ni conforme al régimen que trae el Código General del artículo 291 y 292. Algunos mezclan una y otra notificación, a pesar de que la Corte Suprema ha sido clara que son dos regímenes que se mantienen vigentes y se puede optar por cualquiera de los dos. El juez además hace control de legalidad respecto de las pruebas, respecto de que se hayan resuelto todos los recursos interpuestos en la etapa de escrituralidad, etcétera, etcétera. Si encuentra alguna irregularidad, decíamos nosotros que el juez debe tomar los remedios jurídicos de manera inmediata o las soluciones jurídicas tendientes a sanear la actuación a efectos de que se consolide en futuras nulidades de aquellas contempladas por el legislador en el artículo 133 del Código General del Proceso. Entonces decíamos que si el demandado guarda silencio, cuando éste guarda silencio, el juez no está obligado a adelantar audiencia, sino decíamos nosotros que debe emitir el tema de la sentencia por escrito, que es la denominada sentencia anticipada, ¿de acuerdo? Y más de encontrarse probadas, conforme lo refiere el artículo 98 del Código, la prescripción extintiva, la cosa juzgada, la falta de legitimación en la causa, el tema de la transacción, lo que habíamos hablado en la clase inmediatamente anterior, emitirá sentencia anticipada por escrito, y decíamos que bajo la postura del suscrito el juez debería correr traslado para alegar de conclusión. Sin embargo, el tema de la norma, digamos que no lo prevé de manera directa, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí va el tema de la etapa introductoria. Y arrancamos el día de hoy para finalizar con el proceso verbal sumario, el tema de la etapa de oralidad, ¿de acuerdo? El auto que fije fecha y hora para audiencia siempre en todo el trámite del proceso verbal sumario, con independencia de cuál sea el asunto que se tramite, deben sí o sí decretarse las pruebas. Y decíamos nosotros el día de ayer, acá no hay intermedio entre la inspección judicial, ¿m? Ni tampoco hay un intermedio para elaborar un dictamen pericial. En la medida que esto es una audiencia concentrada, como nosotros lo decíamos el día de ayer, donde en el desarrollo de la audiencia de carácter concentrado, el juez, dentro de la estructura de la misma, arranca con qué, con el tema de la conciliación. El juez también tendrá en consideración el tema de los interrogatorios. El juez también tendrá en consideración la fijación del litigio. El juez también tendrá en consideración la etapa de saneamiento, la práctica de pruebas, los alegatos de conclusión y finalmente el tema de la sentencia. El tema de la etapa de oralidad arranca con la convocatoria, o pudiéramos decir con el desarrollo y la instalación de la audiencia concentrada de la que tantas veces hemos hablado, ¿m? Conforme lo regla el artículo 392 del Código General del Proceso, que decíamos nosotros que las fases o estadios procesales que se agotan como audiencia inicial y instrucción y juzgamiento en el proceso verbal que nosotros ya agotamos, acá las agotamos de manera concentrada dentro de un solo trámite, donde una de las diferencias tajantes que nosotros veíamos es que acá no se resuelven excepciones previas dentro del desarrollo de la audiencia. En el auto que fija fecha y hora, como les envié con Hugo el tema de la providencia que convocaba audiencia dentro de un proceso verbal sumario, allí se practican el tema de las pruebas. Es decir, que es la oportunidad cuando me notifican del auto que me está calificando las pruebas, es la oportunidad que tienen las partes para qué, para interponer recurso, pero no frente a la fijación de fecha y hora para audiencia, sino frente a la calificación de las pruebas. Es decir, si el juez accedió al decreto o no accedió al decreto de las pruebas,
Podríamos decir que por regla general el único recurso que es procedente contra ese auto que me califica las pruebas es el recurso de reposición, habida cuenta que nosotros ya habíamos dicho que este proceso no es susceptible de recurso de alzada, es decir, no tiene apelación, y las decisiones que se tomen en curso del proceso verbal sumario únicamente son agotables o son atacables o reprochables mediante el tema del recurso de reposición. Contra la sentencia decíamos y hacemos una prevención particular que contra la sentencia única y exclusivamente es procedente en el Código General del Proceso el recurso de apelación cuando así lo haya establecido el legislador. Sin embargo, entre los procesos verbales sumarios no hay lugar a interponer recurso de apelación y mucho menos el de reposición, que el de reposición es únicamente procedente contra el tema de los autos, no contra la sentencia. ¿De acuerdo? Entonces decíamos nosotros el día de ayer, no hay acá espacio para la práctica de inspección judicial ni para elaboración de un dictamen pericial, de modo que las circunstancias que yo pretenda demostrar a través de una inspección judicial, debo aportar el respectivo dictamen pericial. ¿De acuerdo? Decíamos que tampoco acá es procedente el tema de la exhibición de los documentos como un medio de prueba en virtud del cual el juez levanta un grado de reserva sobre determinados documentales para conocer su contenido dentro del proceso judicial. Acá esos documentos, digamos que los deben aportar la parte o el juez exhortará a quien los tenga en su poder para que los ofrezca dentro del proceso judicial como copia. Decíamos nosotros también dentro de este proceso, una diferencia muy importante, muchachos, es frente al interrogatorio. El interrogatorio acá permite que ustedes como abogados única y exclusivamente le formulen 10 preguntas a su contraparte. El proceso verbal permite hasta el término de 20 preguntas. Y decíamos nosotros, el verbal sumario como una especie de tarifa legal establece que por cada hecho únicamente podrán escucharse dos testigos. Nada más en la medida que el proceso verbal sumario en su estructura se establece que es un trámite de carácter abreviado. Bueno, pudiéramos decir que este es un proceso que se adelanta sin demasiadas ritualidades o formalidades, en la medida que este permite que se pueda adelantar por intermedio de abogado, que permite que se pueda adelantar a través de medios escritos o inclusive que la demanda y la contestación puedan presentarse de manera oral, que se puedan prescindir de algunos anexos conforme lo regla el artículo 391 del Código General, que este proceso, a diferencia del verbal, acá no es procedente el tema de la acumulación de procesos que lo explicamos, tampoco es procedente la presentación de incidentes, tampoco es procedente el tema del amparo de pobreza y tampoco es procedente, pudiéramos decir, el tema de la suspensión del proceso, a menos que sea de común acuerdo por las partes. Entonces, el 161 del Código General nos habla de la prejudicialidad, donde existan dos procesos en los cuales, para poder resolver uno de ellos, depende de la decisión de otro juez, no donde se adelanta el otro proceso. Vamos a decir que eso a grandes rasgos es la prejudicialidad. Acá no aplica esa causal de suspensión del proceso, más que el tema del mutuo acuerdo. ¿Qué más podemos indicar acá, jóvenes? Que en el desarrollo del proceso verbal sumario, podríamos decir que no es susceptible el tema de la inspección judicial en la medida que lo que se pretenda demostrar con una inspección judicial debe aportarse dictamen pericial. Y decíamos hace un momento que el tema de la exhibición de los documentos tampoco es procedente dentro del proceso verbal sumario. Se limita el número de testigos, lo acabamos de decir, por cada hecho como máximo dos testigos, es una especie de tarifa legal. Se limita en su trámite abreviado el número de preguntas a 10 como máximo por cada uno de los sujetos procesales que le pueda formular a su contraparte. Y pudiéramos decir que las cuestiones más importantes, ¿no? Un proceso verbal sumario es de única instancia y esto inclusive en consideración a que por regla general sí efectivamente se adelantan asuntos de mínima cuantía, pero también puede ser susceptible de que se adelanten asuntos de menor cuantía o de mayor cuantía. Sin embargo, jóvenes, a pesar de que estos casos sean excepcionales, no es susceptible de recurso de apelación. Los asuntos que se tramiten acá por el verbal sumario, conforme al 390, al parágrafo primero, no son susceptibles en todo caso de recurso de apelación, como ya lo explicábamos. Sin embargo, hay reglas de carácter general. Hay algunas excepciones a la regla. Los procesos que se adelanten por el verbal sumario, algunos sí tienen doble instancia. La ley 1996 del 2019, Yolín, donde exhortó a todos Gracias. los jueces de familia del país para que revisaran las sentencias de interdicción y rehabilitaran los derechos de estas personas con algún tipo de discapacidad. ¿Estamos claros? Podríamos decir, acá hagamos énfasis en
varias cuestiones que no son procedentes dentro del trámite del proceso verbal. Ya dijimos cuáles asuntos sí son susceptibles de segunda instancia, podríamos decir varios de ellos o todos de ellos con el tema del derecho de familia. Sin embargo, acá hay unos trámites que están proscritos y ya dijimos cuáles, ¿cierto? Acá pudiéramos decir que no es procedente el tema de la acumulación de procesos, ya lo dijimos, ¿cierto? No es procedente el tema de los incidentes, tampoco es procedente el amparo de pobreza, tampoco es procedente el tema de la suspensión del proceso por circunstancias de prejudicialidad, ¿cierto? Tampoco es procedente el tema de la demanda de reconvención, si lo recuerdan que lo explicamos y lo decíamos como contrademanda solo por efectos ilustrativos, en atención a la naturaleza del asunto. Tampoco es procedente el recurso de apelación contra la sentencia, ¿de acuerdo? Son dos audiencias en el verbal, una en el sumario, es de doble instancia el verbal. El proceso verbal sumario generalmente es de única instancia, ¿cierto? Pero ya dijimos que hay excepciones a la regla. No es procedente el amparo de pobreza en el verbal sumario, en el proceso verbal sí, en el verbal se admite la reforma de la demanda, en el verbal sumario no. El término para tema de contestar la demanda en el verbal son 20 días, en el verbal sumario son de 10. Las excepciones previas en el verbal se alegan dentro del término del traslado de la demanda, mientras que en el verbal sumario se hace vía recurso de reposición. El verbal, pudiéramos decir que admite incidentes, el verbal sumario por regla general no. El verbal admite la acumulación de procesos, el verbal sumario no lo admite. En el verbal, la demanda sí o sí se debe presentar por escrito. En el verbal sumario, la demanda se puede presentar por escrito y también de manera verbal. ¿Estamos claros? En el traslado de las excepciones de mérito de la contestación de la demanda, en el verbal, ¿cierto? Es de 5 días, mientras que en el verbal es de únicamente 3 días, ¿no? Dentro del proceso verbal, se puede permitir un espacio para desarrollar la inspección judicial, ¿no? En el verbal sumario no hay esa posibilidad o ese escenario para desarrollar inspección judicial ni para conceder término para aportar un dictamen pericial, ¿cierto? Mientras que en el proceso verbal sí es susceptible de tal práctica, ¿no? Sí, claro que sí, solo que se hace con ayuda del secretario del despacho, este levanta un acta y la suscribe junto con la parte que funge como demandante. O lo mismo con el demandado. Con el demandado también puede presentar la demanda de manera verbal, suscribirá un acta también con el secretario a la luz del cumplimiento del artículo 96 del Código General del Proceso. Recuerda que las normas procesales son de obligatorio cumplimiento por ser de orden público y ni las partes, ni los abogados, ni los jueces pueden sustraerse del cumplimiento de las mismas. La última cuestión, para darle la estocada final a este tema del proceso verbal sumario, es el tema de la etapa conclusiva, que decíamos nosotros que se compone de los alegatos de conclusión y obviamente la sentencia emitida por el juez. Acá se maneja bajo la misma órbita del proceso verbal. Se debe proferir sentencia una vez fenece la práctica de las pruebas o precluye el tema de la etapa probatoria. El juez puede suspender a la brevedad por 1 hora, 2 horas, lo que considere indispensable para confeccionar su sentencia. Y también cuenta con la posibilidad de emitirla por escrito entre los 10 días hábiles siguientes, si éste así lo establece, ¿no? En los municipios son muy dados a tomar esta alternativa, ¿no? Bueno, es práctica en los municipios, si me lo preguntan, no sé por qué lo hacen, pero bueno, supongo que haya tema de la carga laboral es muchísimo más manejable, más amable con los funcionarios judiciales, circunstancias que acá en Bogotá es inmanejable y por ende los jueces deben darle celeridad a cada una de las causas y emitir la sentencia que en derecho corresponda allí en el escenario de la audiencia. ¿Estamos claros, jóvenes? Recuerdo el reivindicatorio solo lo puede iniciar quien ostente la titularidad del derecho real de dominio o los herederos en ausencia del propietario. ¿De acuerdo? Entonces, trascendente, importante, según el Código Civil, los únicos legitimados son estos dos, bajo estas dos figuras, el propietario o el patrimonio autónomo, hablando de la herencia, o de la masa partible, como se refiere en el derecho de familia, los legitimados para reivindicar el dominio. En cambio, en el proceso de pertenencia es un tercero, que se comporte o se haya comportado durante X cantidad de tiempo, 5 o 10 años, según refiere a la norma, para determinados bienes, como poseedor, ¿cierto? Entonces, el proceso verbal de pertenencia, muchachos, como su nombre lo refiere, sea lo primero a advertir que este se adelanta por el trámite del verbal del artículo 368 y siguientes del Código General del Proceso. De modo que a destacar dentro de los comentarios que ustedes advertían, el proceso de pertenencia se fundamenta, pudiéramos decir, en el tema de una prescripción adquisitiva o usucapión, como también es un término que viene de la antigüedad,
en virtud del cual se adquiere un bien en su condición de poseedor por el paso del tiempo y por unos actos que se materializan sobre el bien, sea bien inmueble o sea bienes de carácter mueble, inclusive aquellos no susceptibles a recurso, a registro, perdón, son susceptibles de adquirirse por intermedio de la pertenencia. De modo que pudiéramos decir que con ocasión del proceso de pertenencia, se manejan términos prescriptivos para el poseedor para que pueda adquirir allí el derecho real de dominio, en los cuales ustedes establecieron que hay una prescripción de carácter ordinaria y una prescripción de carácter extraordinaria. La prescripción de carácter ordinaria, queremos decir, se funda en una posesión de carácter regular. Para bienes inmuebles, pudiéramos decir que es de 5 años, para bienes inmuebles sin esa posesión regular, sino más bien con posesión irregular, habiendo obrado de mala fe y habiendo ejercido de pronto posesión con violencia sin tener justo título, la posesión es de 10 años. Entonces, posesión regular de 5 años y posesión irregular o extraordinaria bajo el tópico de los 10 años, ¿de acuerdo? Esto tiene muchísimo que ver, jóvenes, con el tema de su clase de civil bienes, que por allá la vieron ustedes en los primeros semestres, donde les explicaban el tema de la posesión, como figura de carácter sustancial y como modo para adquirir un derecho real. De modo que, vuelvo y reitero, la prescripción ordinaria es de 5 años para inmuebles, la extraordinaria también para inmuebles es del doble del tiempo, es decir, de 10 años. Todas estas cuestiones regladas por el Código Civil. Eh, entonces, jóvenes, una primera cuestión, como esta es la prescripción para bienes inmuebles, ustedes me van a averiguar cuál es la prescripción para bienes muebles, ¿de acuerdo? Tanto la ordinaria como la extraordinaria. ¿Estamos claros? Bueno, entonces, el tema del proceso de pertenencia, podríamos decir que comporta una prescripción de carácter adquisitiva y una prescripción de carácter extintivo. ¿Adquisitiva para quién? Adquisitiva es para quien funge en su condición de poseedor en la medida que éste adquiere por el paso del tiempo, ¿cierto? Sean 5 años, sean 10 años, sean 3 años, etcétera. Si cumple con los requisitos para fungir o reputarse como poseedor y estos son verificados por un juez competente, este tendrá sentencia favorable y pudiéramos decir que es para él prescripción de carácter adquisitiva en la medida que ese bien, sea mueble o inmueble, ingresará a su patrimonio. Y ya podrá referir que es plenamente propietario o plenamente dueño de ese bien, mueble o inmueble. Sin embargo, también hablamos de una prescripción de carácter extintivo para quién, para quien pierde el derecho, para el propietario, en la medida que el legislador castiga el abandono y descuido del derecho, hablando del seno de los procesos de pertenencia, por supuesto que castiga para el propietario que ha abandonado su derecho y que lo ha dejado a merced de otro individuo que sí se ha preocupado por él mismo y que se ha comportado como propietario, como ustedes lo referían, pagando impuestos, ejecutando actos sobre el bien, explotándolo económicamente, haciendo mejoras sobre el mismo, todos aquellos actos que hacen presumir que este individuo sea el dueño. Sin embargo, para él hay un premio, ¿cierto? Y el premio es una sentencia favorable siempre y cuando cumpla con los requisitos a rigor. Pero para el propietario, en su condición de demandado, vamos a hablar de una prescripción de carácter extintivo, ¿cierto? Porque si uno adquiere, para el otro se extingue su derecho real de dominio, ¿de acuerdo? Y de esta manera, el anterior propietario, podríamos decir, cede en su derecho a quien se reputa como poseedor por el paso del tiempo a través de una sentencia judicial. ¿Estamos claros allí, jóvenes? Entonces, podríamos decir que para la persona en su condición de poseedor, de demandante, para alcanzar ese reconocimiento de carácter judicial de la adquisición de este derecho real de dominio, lo hace mediante el tema de la prescripción adquisitiva de dominio. Cualquiera sea el tipo de prescripción, cualquiera sea el tipo de bienes, sean bienes muebles o sean bienes de carácter inmueble, como también nosotros lo habíamos establecido. De modo que el tema de las implicaciones o los efectos de la sentencia judicial, pudiéramos decir que son con efectos no solo interpartes, sino también tienes efecto frente al conglomerado social. ¿Por qué circunstancia? Porque frente al conglomerado social, si obtengo sentencia favorable, eso significa que ya soy propietario, no solo frente a todo el conjunto de personas que habitamos el territorio nacional, sino también frente a entidades públicas y privadas. ¿Estamos claros? Pudiéramos decir que el tema de la usucapión o la prescripción adquisitiva únicamente versa, muchachos, de lo que nosotros denominamos que son bienes prescriptibles, aquellos que son de dominio privado,
en la medida que los bienes de uso público son de carácter imprescriptible. ¿Cuáles son los bienes de uso público? Pudiéramos decir que los que pertenecen al Estado tienen esa connotación de ser imprescriptibles. ¿Cuáles? El tema de los parques o reservas naturales, el tema de los territorios de comunidades étnicas, el tema de resguardos indígenas, el tema de territorios donde se constituyan como patrimonio arqueológico de la nación, el tema de los baldíos que son propiedades del Estado, y todos aquellos en los cuales se proteja un interés de carácter general, un interés genuino del Estado colombiano, podríamos decir que existe el tema de la prohibición para que yo pueda apropiármelos por prescripción adquisitiva, sea ordinaria o extraordinaria de dominio, por ser claramente imprescriptibles, y así lo establece el tema de la misma Constitución Política Colombiana. Es un bien baldío, entonces, uno, debo contar con el folio de matrícula inmobiliaria. Dos, si deseo adelantar proceso de pertenencia para saber la naturaleza jurídica del mismo, debo expedir algo que se denomina certificado especial de tradición, que lo emiten las mismas oficinas de instrumentos públicos donde se avisora si el predio es de naturaleza privada o si es un bien de carácter baldío. ¿De acuerdo, Cristian? Vale, profesor. Bueno, muy bien, muchachos. Entonces, dentro de la declaración de pertenencia, el objetivo primordial es otorgar un título de propiedad a quien se reputa como poseedor, podríamos decir, de un bien mueble o de un bien inmueble, a través de una sentencia judicial, donde el Estado mismo lo reconoce como propietario a través de sentencia favorable. De modo que vamos a ver acá en el contexto de nuestra clase y del desarrollo del proceso de pertenencia, uno, muchachos, ¿cuál es el objeto de la pretensión dentro del proceso de pertenencia? De modo que el individuo, una persona natural o una persona jurídica, puede acceder al derecho real de dominio a través de la prescripción ordinaria o extraordinaria para bienes muebles o bienes inmuebles. No es algo que únicamente sea rogado a las personas naturales, sino que también pueden acceder el tema de las personas de carácter jurídico. Entonces, a efectos de obtener sentencia favorable, ¿qué es lo que valida el juez dentro de mi pretensión para reclamar el derecho real de dominio? Que le genere certeza, ¿cierto? Certeza sobre la existencia de la posesión sobre el bien. El objetivo primordial que a mí me puede mover para iniciar un proceso de pertenencia es única y exclusivamente obtener un pronunciamiento judicial en el cual un juez reconozca una realidad jurídica, pudiéramos decir, o una realidad de hecho, en virtud de la cual, a través del paso del tiempo, me he ganado esa prerrogativa de que usted me reconozca como propietario. De modo que nosotros podemos decir que dentro del proceso de pertenencia, el contenido de la pretensión es de índole declarativo. Eso significa, señor juez, declare que yo soy propietario de este bien mueble o de este bien inmueble, sea susceptible de registro o no sea susceptible de registro. De modo que la causa misma de la pretensión dentro del proceso de pertenencia, pudiéramos decir que se focaliza en un hecho principal, que un individuo, sea persona natural o persona jurídica, ha sido poseedor durante X cantidad de tiempo, exigida por el legislador. De modo que ese lapso de tiempo que está delimitado y exigido por el legislador como segunda cuestión, y ya les doy el uso de la palabra, es que dentro de sus demandas, hacer esto una pretensión de carácter declarativa, deben ustedes precisar como abogado la fecha, la época, ubicarse temporalmente, desde qué momento comenzó el ejercicio de la posesión y si actualmente se mantiene esa posesión en cabeza del demandante. Entonces precisábamos en cuanto a que se trata de una pretensión de carácter declarativo y precisábamos que es importante indicar desde qué momento comenzó la posesión y durante qué lapso de tiempo se ha mantenido el tema de esa posesión. De modo que, como lo decíamos con Cristian, el tema de los herederos o de las personas que acceden al proceso de pertenencia pueden acumular el tema de la posesión o el tema del tiempo más bien que llevaba el causante explotando el bien inmueble o el bien mueble y comportándose como propietario. Entonces, ese laxo también lo deben indicar dentro de la respectiva demanda. De modo que la carga de la prueba, pudiéramos decirlo, está en el sucesor, está en el hijo, está en el cónyuge, está en el compañero permanente, de demostrar que su antecesor acumuló X cantidad de tiempo. Entonces, cualquier medio probatorio para ese fin puede utilizarse dentro del proceso de pertenencia, hablemos de testigos, hablemos de documentos, hablemos de cualquier otro tipo de medio de prueba. ¿De acuerdo, jóvenes?
Ahora hablemos de la legitimación en la causa respecto a este proceso de pertenencia. ¿Quiénes pueden estar legitimados en la causa para iniciar el proceso de pertenencia? Digamos que el sujeto activo será quien se repute como poseedor, ¿cierto? Quien tenga el tema de la posesión material del bien, quien se comporte como ánimo de señor y dueño, y todas las consideraciones y calidades y requisitos que ustedes vieron en su clase de civil bienes. De modo que no es poseedor, Diana Marcela, la persona que reconozca un mejor derecho que el suyo, ¿cierto? Entonces, en el caso que tú me referías del padre con el hijo, ¿m? Si el hijo reconoce al padre como propietario, sí, mi papá me dejó construir, sí, estoy acá por mi papá, sí, los servicios públicos los autorizamos con mi papá, sí, la licencia de construcción la tramitamos con mi papá, pudiéramos decir que ahí no hay condición de ser poseedor, ¿cierto? Entonces no habría legitimación en la causa, pero todo lo contrario sucede si el hijo no reconoce a persona con mejor derecho que el suyo, ni a su padre, ni a su madre, ni a sus hermanos, ni cualquiera que pueda tener interés legítimo sobre el bien. ¿Estamos claros? Sí, señor, muchas gracias. Sí, doctor. De modo que tampoco, jóvenes, quien se repute como tenedor, tampoco está legitimado para demandar el tema de la declaración de pertenencia, ¿cierto? Salvo lo que les acabé de explicar, ¿m? Que haya intervertido el tema de su título conforme lo refiere la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien haya mutado en su condición de tenedor a la de poseedor. En los ejemplos que les transmití, que a mí me dejaron cuidando este bien, ¿cierto? Y el propietario no volvió, ¿no? Como el cuento de que mi papá se fue por los cigarrillos y jamás volvió a aparecer. ¿M? Pasa lo mismo, pero con un bien, sea bien mueble o sea bien inmueble, ¿cierto? Entonces hay un abandono del derecho y ya tengo que demostrarle al juez Diana Marcela y los demás desde cuándo se dio ese abandono del derecho y cuándo comencé a comportarme como propietario. Entonces pudiéramos decir que el tenedor, por regla general, no está legitimado para demandar por pertenencia la adquisición de ningún tipo de bien a menos que haya intervertido el tema de su título, ¿de acuerdo? Caso en el cual, vuelvo y le reitero que deberá indicar desde cuándo ocurrió ese fenómeno de la interversión del título. ¿Estamos claros? ¿Mm? Sin embargo, también es procedente, jóvenes, que un conjunto de personas, como me lo decía Leslie ahora en el litis consorcio, eh, puedan reputarse como poseedores, ¿cierto? Es decir, que exista una especie de coposición, de coposesión, es decir, que todas ellas, todo este conjunto de personas, integran la parte demandante una parte activa. ¿M? Es decir, que ese conjunto de personas que habitan un bien inmueble o que explotan un bien mueble pueden acceder también al derecho real de dominio. De modo que cuando exista esa coposesión no es indispensable que todo este conjunto de individuos se pongan de acuerdo para formular una demanda, ¿de acuerdo? Como pudiéramos decir, ellos tienen una condición de comuneros, donde todos ejercen actos de señor y dueño sobre el mismo bien. Cualquiera de ellos puede acudir a la administración de justicia sin el consentimiento de los otros para acceder al derecho real de dominio. ¿Estamos claros? Diana Marcela. Doctor, discúlpeme, no comprendo, pido excusas, ¿no puede pasar de ser tenedor a ser poseedor Bueno, vuelvo y lo o lo estoy repito. interpretando mal? No, Lo que entendí es que puede pasar de tenedor a poseedor siempre ujú. y cuando pues el dueño pues abandone la propiedad, por decirlo así Bueno, rápidamente, y se demuestre. es un ejemplo, doctor. Entonces, em, podríamos decir que por regla general, quien se repute como tenedor no puede estar legitimado para acceder al derecho real de dominio por prescripción adquisitiva. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto, Diana Marcela? Sí, señor. Sin embargo, cuando hay la figura de la interversión del título, ¿no? Que es una figura jurisprudencial que maneja la Corte establece que mi condición de tenedor, ¿no? Muta o se transforma a la de poseedor. Entonces, puede uno de los tantos ejemplos que puede pasar dentro de una sucesión ilíquida, los padres fallecieron hace 30 años y resulta que nunca nadie ha adelantado el trámite liquidatorio de la sucesión. Y yo comencé a explotar económicamente un predio. Desde el mismo momento en que fallecieron mis padres, yo fui el que lo cuidé, el que lo mejoré, el que lo preservé, el que planteé allí mejoras, el que hice una explotación agrícola o ganadera, el que edifiqué, el que pagué los impuestos, el que instalé el tema de los servicios públicos.
bueno, y diferentes trámites, podríamos decir que ahí hay una interversión del título, ¿cierto? Entonces, ¿qué condición mía mutó? La de heredero, ¿m? A la de poseedor. Cuando yo comencé a ejecutar esos actos, ¿m? Y de la mano comencé a desconocer personas que tuviesen mejor derecho que el mío. Es decir, ¿a quién estoy yo desconociendo? A la sucesión, ¿cierto? A la masa sucesoral, a ese patrimonio autónomo y a quienes la representan, sea un cónyuge, sea un conjunto de hijos, sea los padres, sean los sobrinos o inclusive el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuando en el último orden sucesoral, en el quinto orden, cuando no existan descendientes, pudiéramos decir que inmediatos, ustedes ya lo van a ver en derecho de familia, entonces yo alego que ha mutado mi condición de heredero a la de poseedor, bajo la figura de la interversión del título. Es otro ejemplo particular, ¿cierto? En el primer ejemplo que dimos antes, Diana Marcela, que me dejaron bajo cuidado un bien, o que simplemente ingresé allí para administrarlo, para explotarlo económicamente. Pero la persona falleció, la persona se fue fuera del país, se desentendió del mismo. Ahí debo demostrarle al juez desde cuándo se generó esa intervención del título y desde cuándo mutó mi condición de administrador, de guardador, de cuidador, a la de poseedor. ¿Estamos claros? Clarísimo. Gracias, doctor. Sí, por ejemplo, si a mí me dejan una casa por allá en el campo, me dicen, cuídela. Entonces yo comienzo a hacerle adecuaciones a la casa para que sea habitable, ¿cierto? Y me traslado allí. Ese ya es mi lugar de domicilio. Y de la mano comienzo a explotarlo económicamente, ¿no? Que compré un par de gallinas, que después metí una vaca, ¿cierto? Que después metí un caballo, que cercaba, que le hacía mantenimientos al predio, que después dije voy a pagar los impuestos, que voy a hacer un derecho de petición para en el Codensa para que me instale el punto de luz, que voy a hacer el trámite ante las corporaciones autónomas para que me permitan eh, extraer un poco de agua a mi vivienda. Todo ese tipo de cuestiones generan la interversión del título. ¿Estamos claros, jóvenes? Bueno, Sí, señor. se me pasó el tiempo y no me di cuenta, jóvenes. Muy interesante el tema de la charla. Sin embargo, que como ustedes ven, esta es la etapa introductoria del proceso de pertenencia, es frente al tema de la legitimación en la causa, ¿cierto? ¿Quién es el legitimado en la causa para acudir en proceso de pertenencia? Podríamos decir quién tenga la condición de poseedor Mm, según el artículo 762 del Código General del Proceso, por favor leerlo y recordar sus clases de civil bienes. De modo que esta condición de poseedor desconoce una persona con mejor derecho que el suyo, tiene como ingrediente fundamental el animus y el animus comportarse como propietario y el corpus materializar esos actos sobre un bien, que por supuesto sabemos que un bien es el que es tangible, el que tiene materialidad corpórea, eh, etcétera. De modo que nosotros decíamos que quien se repute como poseedor, esto no es de manera suficiente para acceder a la prescripción adquisitiva, sea ordinaria o extraordinaria, precisamente por el lapso del tiempo, ¿no? Hablábamos que para bienes inmuebles la ordinaria es de 5 años, para también los bienes inmuebles la extraordinaria es de 10 años, de modo quien cumpla con ese requisito también de tiempo podrá acceder al proceso de pertenencia para que su proceso, posiblemente su pretensión salga posiblemente avante, valga la redundancia, y hablábamos de una figura que se denomina la interversión del título, en virtud de la cual mi condición de tenedor, de administrador, de guardador puede mutar en la de poseedor cumpliendo con ciertos requisitos, y Diana Marcela cerraba con que dentro del proceso de pertenencia y dentro de la misma figura o institución de la posesión, esta puede ser ejercida por un número plural de individuos frente a un solo bien. De modo que acá decíamos que entonces el sujeto activo iba a estar integrado por un número plural de individuos, ¿cierto? De modo que para acceder al proceso de pertenencia, cuando hay esa denominada coposesión, es suficiente que apenas uno de ellos pueda formular la demanda sin tener el consentimiento de los demás coposeedores, ¿de acuerdo? Entonces nosotros hablábamos del tema de la legitimación, decíamos que cuando hay coposesión, un conjunto de personas que ejercen esa condición sobre un bien están legitimados para presentar el tema de la demanda, inclusive cualquiera de ellos, decíamos nosotros, que puede iniciar el proceso sin la anuencia de los demás, ¿no? Sin el consentimiento de los demás. Pero en el transcurso del proceso puede propiciarse la integración del litis consorcio, ¿cierto? Donde a estas personas también les asiste derecho por ejercitar actos de señor y dueño y pueden ser llamados dentro del proceso judicial. ¿Estamos claros? Bueno, muy bien. Entonces, en esta figura es importante, muchachos,
que por obvias razones yo, dentro del cuerpo de la demanda, identifique a todos los titulares del derecho real de dominio si existiesen, si fuesen varios, ¿cierto? Y, por supuesto, la misma tónica, debo notificar, más bien indicarle al despacho quiénes son todo el conjunto de coposeedores. De modo que el tema de la pretensión, se da por un conjunto plural de personas, vuelvo y reitero, a pesar de que éstas no acudan inicialmente dentro del proceso judicial, lo pueden hacer de manera posterior, ¿de acuerdo? Si no se hace esa prevención de que existe una coposesión, puede llevar al fracaso de la pretensión, a la pérdida del proceso judicial. Y eso es obrar de mala fe, falta de lealtad procesal, porque yo estoy desconociendo a personas que tienen el idéntico o idéntico derecho que el mío como demandante, y eso puede inclusive generar la existencia de conductas punibles. ¿Estamos claros? Sí, profe. Muy bien, jóvenes. También dentro de las otras posibilidades en la legitimación, lo que me preguntaba de Yanira con el caso particular que nos ilustraba, es que siendo eh, propietario, junto con otras personas, también es admisible que yo pueda iniciar proceso de pertenencia frente a la cuota parte que les pertenece a los demás, siempre y cuando se cumplan con algunos requisitos, ¿cierto? El abandono del derecho y, por ende, que en virtud de ese abandono del derecho, yo haya comenzado a mutar en condición de poseedor respecto de las cuotas partes de los demás comuneros. ¿Estamos claros? Hago esa excepción y en qué punto la puedo solicitar al juez o cuándo me puedo soportar en esa excepción? Bueno, se los voy a abrir en el siguiente paréntesis y bueno, continúa, ¿de acuerdo? Héctor, eso lo vamos a explicar dentro del proceso reivindicatorio. Entonces, listo, muy bien, jóvenes. Entonces estábamos nosotros en el tema de la coposesión. Bueno, decíamos que este lo puedo iniciar sin consentimiento del otro, que puede integrarse el litisconsorcio en el transcurso. Decíamos nosotros que si alguno de esos comuneros que está en coposesión o alguno de esos coposeedores, Manuel, también puede adquirir la totalidad del dominio del bien. Sin embargo, decíamos nosotros que en cierta medida estaría obrando de mala fe, ¿cierto? Y sería un poseedor de carácter irregular. Entonces, en el ejemplo, Jason, Junior Fabián, Héctor y el suscrito, tenemos coposesión sobre un bien, sobre un predio de carácter rural. Si yo los desconozco a ustedes tres, la norma y la jurisprudencia establece que de alguna manera yo no estaría siendo transparente frente a la administración de justicia porque les estoy desconociendo un derecho que ustedes han acumulado por el paso del tiempo y con la ejecución de determinados actos. De modo que si yo hago esta cuestión como poseedor, el juez me va a exigir o me va a tener como un poseedor de carácter irregular, de mala fe o con el ejercicio de actos de violencia. De modo que si yo voy a reclamar el tema de la pertenencia y no cumplo con el tiempo, si no tengo por ejemplo, 5 años, y le digo, señor juez, yo soy un poseedor regular, el juez me va a decir, no, usted es un poseedor de carácter irregular y tiene que demostrar que las tres personas restantes que ejercían posesión o que presuntamente la ejercían, pues no lo hacían, porque usted está desconociendo el derecho que a ellos le asiste o que presuntamente le asiste. Por eso lo tendrán como poseedor de carácter irregular en la medida que yo no tengo justo título, ni tampoco estoy obrando de mala fe, porque mi posesión o mi adquisición de la posesión, podríamos decir que es excluyente en el ejemplo frente a los demás coposeedores. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, señor. Sí, doctor. Sí, doctor. También se puede establecer el tema de la circunstancia en virtud de la cual yo haya adquirido el bien, ¿m? Pero resulta que pude adquirir el bien con algún tipo de vicio. Por ejemplo, que se me haya vendido una cosa, ¿cierto? ¿Qué pasa? Y resulta que hice el negocio, era un predio de una hectárea. Sin embargo, dentro del negocio que hice, no se contemplaba una anexidad de ese predio que puede que tenga un folio de matrícula inmobiliaria diferente, ¿cierto?
pero sin embargo no se contempló dentro del negocio de manera clara, y esa anexidad que tiene folio de matrícula inmobiliaria, que puede pertenecer a un predio de mayor extensión, me la enajenaron, ¿cierto? Hasta ahí estamos claros. ¿Me entienden el ejemplo, cierto, jóvenes? Sí, profe. Lo pongo en el siguiente contexto, ¿no? Adquirí una hectárea dentro de un predio rural. ¿M? Resulta que por X o Y motivo, el predio se había adquirido por el propietario anterior por una sucesión, y los herederos hicieron una modificación de los linderos de los mojones, o sea, los corrieron. Y resulta que el predio que a mí me enajenaron correspondía a otro predio de la sucesión. ¿M? Pero de manera, digamos lo que verbal, ellos hicieron la modificación de esos linderos y volvieron a linderar, pero no pasaron las novedades ni a registro, ni al IGAF, ni al municipio, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, ese negocio que podríamos decir imperfecto puede estar comprometiendo la titularidad, por supuesto, de ese predio en el cual se alinderó de manera distinta. Eso significa que el proceso de pertenencia puede permitirme, puede permitirme sanear ese vicio que se generó en ese negocio jurídico. Entonces, en algunos casos, el proceso de pertenencia, en la medida que en virtud de él, si yo tengo sentencia favorable, puedo adquirir la propiedad sin ningún tipo de vicio. ¿Recuerdan la clase anterior que les dije que para algún cierto sector de la doctrina, cuando haya creencia hipotecaria, esta debe extinguirse? Porque mi derecho es perfecto, adquiero un derecho sin ningún tipo de vicio, sin que genere transgresión a terceros. Etcétera. Es un derecho perfecto el que adquiero por proceso de pertenencia. Eso significaría que en determinados casos yo podría acceder al tema de la pertenencia, digamos que teniendo la titularidad, como en el caso que les pongo como ejemplo, a efectos de sanear una irregularidad que puede afectar mi derecho real de dominio. ¿Estamos claros, jóvenes, hasta allí? Entonces, jóvenes, podríamos decir que hemos explicado que no solo puedo yo iniciar el proceso de pertenencia habiendo ejercido posesión como una persona de carácter natural sobre un predio, sino que también lo puedo ejercer en comunidad, también lo puedo ejercer como propietario frente a otra fracción o frente a otra cuota parte del bien, y también pudiéramos decir que lo podría utilizar para sanear determinados vicios en la medida que este proceso de pertenencia o en virtud del mismo adquiere un derecho nuevo sin ningún tipo de vicios de manera transparente. Bueno, entonces digamos el tema de lo siguiente, jóvenes. Frente al tema de la coposesión nuevamente, podríamos decir que a manera de conclusión, si yo he poseído el tema del bien con exclusión de otro conjunto de individuos que tengan alguna relación con el mismo, puede existir el tema de la posibilidad de que esta exclusión, esta exclusión, por supuesto, pueda tratarse de un acto de mala fe, circunstancia que es, pudiéramos decir, muy habitual en el contexto de nuestra realidad jurídica. Bueno, Deyanira y Héctor. Bueno, muy bien. Entonces, también decíamos nosotros que el proceso de pertenencia en la explicación y bueno, en las preguntas que ustedes transmitían, que también puede ser iniciado o promovido por cualquiera de los acreedores del respectivo poseedor, por la circunstancia que nosotros ya referimos, ¿no? Para salvaguardar el derecho de crédito de quien se denomina acreedor, puede estar legitimado para iniciar el proceso de pertenencia a favor de ese poseedor. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, Sí. es importante aclarar que que el acreedor solicita el bien en pertenencia, pero no a su favor, sino que solicita el bien en pertenencia a favor del poseedor, ¿cierto? Bajo una lógica, pues, la medida del acreedor nunca ha ejercido actos de señor y dueño y no cumple con las condiciones, de modo que, en este caso, de manera extraordinaria, sí lo puede hacer el acreedor, pero a favor de quien es el poseedor, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto al extremo demandado o a la contraparte, pudiéramos decir, el tema de la demanda de pertenencia es indispensable, jóvenes, que esta demanda de pertenencia se dirija
contra todas las personas que tengan titularidad de los derechos reales de dominio, ¿de acuerdo? Y también que se propicie la citación a todos los individuos que tengan garantías sobre el bien. Por eso hablamos ahora de el tema de las garantías reales, inclusive el tema de la prenda también es una garantía frente a bienes muebles. También en gracia de discusión, si se inicia la pertenencia sobre este tipo de bienes, debe citarse al acreedor prendario. En la medida que la sentencia judicial, si declara la pertenencia, esta va a surtir efectos contra todas estas personas involucradas con el bien, no solo en relación con el propietario, sino también en relación con los acreedores hipotecarios. Es decir, que el tema de la sentencia va a tener unos efectos erga omnes. ¿Estamos claros? ¿Unos efectos qué, doctor? Perdón. Erga omnes, Leslie, erga omnes. O sea, erga omnes significa que el tema de los efectos es para todos. ¿M? No solo interpartes, no solo quien comparece en su condición de demandante y demandado, sino frente a terceros también, es decir, frente a todo el conglomerado social. Ok, doctor, gracias. Y también, por supuesto, el tema de la demanda debe estar dirigida o integrada contra aquellas personas que puedan tener derechos sobre el bien, que nosotros denominamos como personas indeterminadas. Si el propietario ha fallecido, debe no solo dirigirse la demanda contra personas indeterminadas, también contra los herederos indeterminados, y si se conocen algunos de esos herederos, pues se citan en condición, pero de herederos determinados, ¿de acuerdo? De modo que todos los titulares del derecho real de dominio y que tengan relación con el bien y también las personas indeterminadas que se crean con derecho, integra lo que ustedes ya vieron en procesal civil, algo que denominamos como litisconsorcio de carácter necesario o la integración del contradictorio conforme lo regla ya el Código General en el artículo 60, 61 y 62 del Código General del Proceso. ¿Estamos claros? ¿Quiénes son competentes para conocer de este proceso de pertenencia? Podríamos decir que dentro de este proceso, la competencia uno para conocer de este asunto debe tenerse en cuenta el tema de la cuantía, ¿cierto? De modo que si el proceso, digamos que atendiendo a la cuantía, ¿m? Podríamos decir que es de mínima, puede conocer un juez civil municipal o de preferencia un juez de pequeñas causas, ¿de acuerdo? Cuando sea de mínima. ¿M? Cuando sea de menor, puede conocer un juez civil, ¿cierto? Puede ser también un juez civil municipal o un juez promiscuo municipal en los municipios de Yanira y Sandra. ¿M? Podríamos decir que va a conocer en qué, en primera instancia, donde en segunda instancia va a conocer el juez civil del circuito, ¿cierto? Y si es un asunto de mayor cuantía, superior a los 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, va a conocer un juez civil del circuito, sea de un municipio o sea de una grande ciudad como Bogotá, en primera instancia el juez civil del circuito y eh, en segunda instancia la sala civil del respectivo Tribunal Superior de Distrito Judicial. Entonces, el tema de la cuantía se determina, pudiéramos decir, por el valor de carácter catastral, ¿no? Porque está, por el que establece el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para el tema de todas las propiedades en Colombia al año que se presenta la demanda, ¿cierto? Entonces, si voy a presentar una demanda de pertenencia en el año 2023, en este año que va en curso, pues debo aportar el respectivo avalúo del año 2023, porque esto se viene actualizando por esa entidad año tras año, ¿de acuerdo? Para bienes muebles, pudiéramos decir que se maneja por el tema del avalúo comercial, ¿no? El que establece Fasecolda para tema de los vehículos, ¿no? Ese es el avalúo que se tiene en cuenta para los bienes muebles. Para los inmuebles será el respectivo avalúo establecido por la respectiva agencia catastral del departamento, de la ciudad, del municipio. Y debemos tener en cuenta también, jóvenes, aquí el factor territorial. Entonces, no solo se tiene en cuenta el tema de la cuantía, sino se debe tener el factor de carácter territorial. Donde se encuentre ubicado el bien inmueble, allí es donde debe presentarse el tema de la demanda de pertenencia, ¿de acuerdo? Entonces puede ser, si es de mínima, ante el juez promiscuo o el juez civil o de pequeñas causas, si es de menor, también ante los mismos jueces, pero con la prevención de que este sí tendrá segunda instancia, y si es de mayor cuantía, superior a 150 salarios mínimos mensuales legales, ya no conocerá un juez municipal, sino un juez civil del circuito. ¿Estamos claros? Lo siguiente, jóvenes, vamos a nosotros a generar una investigación sobre el tema de la demanda. ¿Qué requisitos debe tener el tema de la demanda?
leerse por favor los requisitos del artículo 82 del Código General del Proceso, leerse el artículo 375 del Código General. ¿M? ¿Qué particularidades debo presentar allí para iniciar proceso de pertenencia? Importantísimo. ¿Cuáles anexos obligatorios se generan para un proceso de pertenencia? ¿De acuerdo? ¿Y qué medidas cautelares proceden frente al proceso de pertenencia? ¿Y cómo procede? ¿De acuerdo, jóvenes? Habíamos manejado el tema de las cuantías, ¿cierto? En virtud de la competencia, decíamos que el proceso de pertenencia puede ser de mínima, de menor y mayor cuantía, en virtud del avalúo de los bienes que se tiene establecido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el denominado IGAC, o el avalúo catastral, que es un avalúo de carácter objetivo que emite esta entidad a la cual se le confía el tema de determinados datos de todos los predios a nivel nacional y procurar en todo sentido la formalización de los mismos, ¿no? Y que el Estado tenga también el inventario de los bienes de naturaleza privada y de los bienes de uso público, es precisar y determinar o individualizar el bien objeto de usucapión, ¿cierto? Es decir, que si se trata, por ejemplo, de un bien inmueble, debo indicar o determinar su ubicación, el tema de la nomenclatura, los linderos, la extensión, el folio de matrícula inmobiliaria, el número catastral, el número predial, si es necesario, con un levantamiento topográfico, cuando yo estoy pretendiendo un predio de mayor extensión, el levantamiento topográfico, podríamos decir, la delimitación que hace un profesional en esta materia del predio que se pretende por pertenencia. Es decir, si dentro de un predio de 15 hectáreas yo pretendo una, no debo delimitar e individualizar esa fracción de terreno a efectos de que mi pretensión prospere, Jesús David. Si no es así, si no la individualizo, tiende a fracasar el tema de la misma, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Debo identificar entonces el predio que yo pretendo por pertenencia y por obvias razones y por sentido común pudiéramos decir que debo identificar también el predio de mayor extensión del cual se segrega esa fracción de terreno. ¿Estamos claros, muchachos? Es importante que ustedes establezcan la fecha de posesión, ¿sí? Desde cuándo y cómo entraron en posesión del predio, ¿de acuerdo? Y si hubo el tema de la figura que nosotros decíamos de la interversión del título, también debo indicar en qué condición entré al bien y cuándo se intervirtió ese título o cuándo mutó, cuándo se transformó a la condición de poseedor y también establecerlo con fecha, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Otra cuestión de carácter importante y trascendente, que esto se exige para todos los procesos de pertenencia, es un certificado especial, ¿sí? Un certificado especial de tradición. ¿Alguien conoce ese certificado especial de tradición y me puede indicar cuál es el tema de su contenido y por qué tiene tanta relevancia dentro de este proceso de pertenencia, por favor? Listo, entonces podríamos decir, uno, el certificado de tradición ordinario se requiere por obvias razones, ¿cierto? Porque es como nuestra historia clínica, allí están todos los antecedentes del predio, cuando se le abrió el folio de matrícula inmobiliaria y a partir de allí, qué actos jurídicos se han materializado en el bien, ¿de acuerdo? Sin embargo, el certificado especial, que algunos dicen certificado especial para procesos de pertenencia, simplemente es un certificado especial, no solo para procesos de pertenencia, también sirve y es útil para la legalización de baldíos, que les decía el día de ayer que se hace a través de un procedimiento administrativo ante la Agencia Nacional de Tierras, ¿de acuerdo? Para la formalización de ese tipo de predios a través de una resolución o acto administrativo. Entonces, digamos entonces lo siguiente, ese certificado especial para procesos de pertenencia, en su contenido establece quién es el titular de los derechos reales de dominio, es decir, quién es el propietario. Y la norma versa o establece que ese individuo que esté o aparezca como titular del derecho real sobre ese predio, sea predio rural, sea predio urbano, contra este deberé dirigir la respectiva demanda. Entonces, acá hay algo que se aclara, muchachos, y puede generar el tema de confusiones, ¿cierto? Puede que existan otras personas relacionadas en donde, no en el certificado especial, sino en el certificado ordinario. ¿En qué sentido? Puede existir personas que aparezcan allí que hayan adquirido una fracción del predio o el mismo predio por algo que se denomina falsa tradición. Esa falsa tradición establece el tema de las normas sustanciales que ustedes ya los deben conocer, que converge un vicio en virtud del cual mi derecho o el derecho que yo pretendía adquirir está de manera imperfecta, es decir, me hace falta algo para ser propietario y les pongo un ejemplo. Cuando fallece el titular de un derecho real de dominio y los herederos no adelantan la sucesión, sino que simplemente le venden a un tercero, podríamos decir que registran esta venta, pero estando una sucesión de carácter ilíquido. De modo que ahí está pendiente por realizar un trámite que es la liquidación de la sociedad, ¿cierto?
Eso significa que yo adquirí el bien de manera imperfecta y que si yo adquirí el bien dentro de esas condiciones, en gracia de discusión a mí me correspondería iniciar el proceso de sucesión o esperar que cumpla con los requisitos para acceder a la pertenencia o a la usucapión e iniciar el respectivo trámite de acuerdo a los términos de prescripción adquisitiva ordinaria y extraordinaria. Eso significa que estas personas que han adquirido a través de compra de, podríamos decir, de los derechos que les puedan corresponder a unos herederos con ocasión de ese predio, adquieren, digamos que la titularidad de manera imperfecta, de manera incompleta, de manera semiplena. Entonces, digamos que una persona en esta condición no puede reputarse como propietario, de modo que esta persona no va a aparecer dentro del certificado especial de tradición. De modo que en gracia de discusión, podríamos decir que no debo dirigir la demanda contra esta persona que no aparece en el certificado especial de tradición, porque él no es legítimo propietario, porque le falta alguno de los requisitos por cumplir a efectos de titularse como tal. ¿Estamos claros allí, jóvenes? Profe, o sea, cuando se hace la audiencia inicial, ¿no es obligatorio llevar testigos? O sea, esa parte se puede omitir, de que certifiquen de que sí, que tal persona vive acá desde hace tantos años. ¿No? No, es que depende. Bueno, jóvenes, y los contextualizo en lo siguiente. De acá, déjenme ver si encuentro una cuestión que nos sirve acá para el particular y les comparto el tema de la pantalla, que es importante. Y ustedes me dicen si... bueno, ustedes van a leer el auto, me van a decir si encuentran allí algún vicio, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes? Denme un segundo. De acuerdo, doctor. Ustedes me lo van a decir propiamente dentro de un proceso de pertenencia, ¿de acuerdo? ¿Ahí están viendo mi pantalla, jóvenes? ¿Ya están viendo mi pantalla, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Este es el auto, ¿no? Este es el auto. Léanlo en un minuto, jóvenes. Léanlo en un minuto y me dicen ustedes qué encuentran allí. ¿De acuerdo? Este es un auto reciente en el que citan al suscrito para audiencia. Pero léanlo y me cuentan. Voy a silenciar el micrófono un segundo mientras ustedes lo leen. Escucho a... ¿Cómo, Karen? Es que se ve como desde el celular, no sé si lo puedas agrandar porque se ve Sí. súper. Mira, ahí lo están viendo mejor. Pues yo lo estoy agrandando acá desde mi pantalla. No sé si tenga el mismo efecto en las suyas, porque lo estoy haciendo efectivamente desde mi teléfono celular. ¿No lo están viendo? No, o sea, es que sí se ve, pero entonces si lo agrandas, se va a esparcir, pero nosotros no lo alcanzamos a ver bien. No sé si de pronto compartas el link para verlo mejor. Espérenme un segundo, jóvenes. Ahí lo están viendo muy, muy, muy lejos, ¿cierto? Ya se ve mejor, profe. Bueno, lo voy a dejar en esa connotación. Léanlo, muchachos, y ya hablamos, ¿de acuerdo? Léanlo con calma. Profe, ¿hay manera de que la imagen la coloque a la parte de abajo? Es que esa no nos permite ver ese espacio del oficio. Allí está mejor, Héctor. No, profe, es que está sobre las letras. ¿Cómo así Profe, sobre la letra? ¿puede compartir La imagen de cuando hablamos. por chat? Si quieres, comparte el documento y alguno de nosotros comparte la pantalla desde el computador. Sí, muchachos, ya se los voy a compartir. ¿Listo? Denme un segundo. Ya se ve. ¿Sí lo están viendo completo, jóvenes? Sí, ahí está perfecto, profe. Sí, Gracias. doctor, gracias. Listo, muy bien. Creo que Hugo Fernández es el que está compartiendo la pantalla. Te agradezco mucho, Hugo. Léanlo ahí, muchachos, y ya me cuentas. Listo, muchachos, ya lo terminaron de leer. Me indican, por favor, para ir bajándolo. ¿Puedes terminar de bajarlo, compañero, por favor? ¿O subirlo? ¿Y ese es todo, compañero? ¿Hasta donde dice por secretaría? Sí, doctores, así, ese es todo el tema de la decisión. Listo, profe. Listo, muchachos, yo les voy a explicar lo siguiente en cuanto a la particularidad de este auto y al tema de la pregunta de Ana Marcela, ¿no? Sí, ustedes pudieron percibir una cuestión. Esto se trata de un proceso de pertenencia en la ciudad de Bogotá, donde convocan al desarrollo de la inspección judicial, donde refiere el juez que va a adelantar dentro de la inspección judicial
todas las etapas que ustedes ya bien conocen de la audiencia inicial, y probablemente pueda practicarse las pruebas y algunas etapas de la audiencia, instrucción y juzgamiento, ¿cierto? Además, exhorta a la parte demandante para que aporte un dictamen pericial en el cual conste el tema de cabida y linderos de la propiedad, anexidades y otras cuestiones, y a un término de 10 días, ¿de acuerdo? Sin embargo, ¿qué podemos nosotros percibir en el auto? A manera de ambigüedad y por el cual podría ser susceptible de aclaración o inclusive de recurso. Que si me ¿La convoca fecha? para una audiencia, la fecha, ¿por qué la fecha, doctor? Que dice que el 15 de julio, dice fecha del auto fue el 15 de julio y estamos en junio y señala para el 26 de julio. O sea, si nosotros miramos el auto dice fecha julio 15 del 2023 y señala para el 26 de julio. O sea, si nosotros miramos la fecha, también vendría a tener un efecto ahí, ¿no? Sí, bueno, sí, digamos que el tema de la fecha se podría constituir como un error del despacho. Sin embargo, podríamos clarificarlo con el tema de la fecha del Estado que aparece en la parte final de la providencia que dice 16 de junio, ¿no? Bueno, digamos que eso sería susceptible de aclaración, y muy bien, Sandra, por el tema del detalle. Sin embargo, digamos que el quid del asunto acá es que dentro de esta providencia, el juez está diciendo que convoca audiencia de inspección judicial, ¿cierto? Que se llevará a cabo efectivamente el 26 de julio, donde se encuentra ubicado el inmueble, y que allí se evacuarán las diligencias del artículo 372 del Código General, ¿de acuerdo? Es decir, que la audiencia inicial se llevará dentro de la inspección judicial y que el juez deberá pronunciarse sobre el decreto de pruebas. Sin embargo, el juez advierte que el tema de la audiencia podrá en lo posible desarrollarse frente a la práctica de las pruebas. Y es allí donde está el tema del detalle, ¿no? En lo posible, citen a sus testigos, a las partes, según sea el caso, a efectos de que puedan comparecer allí dentro de la audiencia. Sin embargo, jóvenes, si el juez no me ha decretado ninguna prueba, porque eso es un acto propio de la audiencia inicial, ¿cierto?, que va a agotar allí en la inspección judicial, ¿cómo yo puedo saber si el juez me va a decretar o me va a negar los testigos? Entonces es una incoherencia, y con el respeto obviamente del despacho, que me indique que allí se van a practicar las pruebas, desconociendo cuál va a ser la determinación que tome el juez frente a la calificación de las pruebas, ¿cierto? Esa es, digamos que la cuestión que trataba de que ustedes detectaran, ¿cierto? Entonces, el tema del derecho también es algo poco de sentido común jurídico, ¿cierto? En la medida que conocemos la estructura del sistema y decimos, bueno, la inspección judicial se puede llevar a cabo de manera concentrada con los demás estadios procesales. Sin embargo, si se va a llevar de manera concentrada con la audiencia inicial y la instrucción y juzgamiento, el juez debe, al igual que el proceso verbal sumario, decretar el tema de las pruebas mediante auto, donde allí mismo me comunique la fecha y hora para audiencia, ¿no? Ese es un requisito dentro del proceso verbal sumario y dentro del proceso verbal cuando se van a concentrar las 3 diligencias en una sola sesión, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, pues ustedes ven que brilla por su ausencia aquí el tema del decreto de las pruebas, ¿no? Entonces el juez no me puede decir, oiga, venga con Pedro, Jacinto, María y José, y resulta que sí, allí en la diligencia niega el testimonio de Pedro y María, ¿no?, habiéndose hecho allí presentes, pues eso es una cuestión que también genera un desgaste en este sentido para las partes, ¿no? ¿Y cómo yo voy a llevar el tema de los testigos si no tengo certeza si me los van a decretar o me los van a negar? Y si me los niegan, pues yo tengo la posibilidad de interponer recurso de reposición y en subsidio de apelación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esa es, pudiéramos decir, que el tema de la cuestión primordial que quería resaltarles. Entonces, en la audiencia inicial, para responderle a Diana Marcela y conforme el tema del auto que nos sirve de manera ilustrativa, pues no es necesario llevar el tema de los testigos, ¿no? A menos que el juez no lo indique cumpliendo con la carga que tiene para tal fin de decretar el tema de las pruebas mediante auto. ¿Estamos claros? Bueno, ¿qué otras circunstancias, jóvenes, aparte de las que ya dijimos, y de, por supuesto, la plena identificación jurídica del bien, los titulares del derecho y otras particularidades que deben ser, pudiéramos decir, individualmente convocadas dentro del proceso judicial? Pues una cuestión particular es que el proceso de pertenencia debe siempre dirigirse contra personas indeterminadas, es decir, contra todas aquellas personas que puedan tener derecho
sobre el respectivo bien, trátese de un bien mueble o de un bien inmueble. Entonces debo dirigir el tema de la demanda contra indeterminados a efectos de que en el avance o en el curso del proceso pueda propiciarse el tema del emplazamiento para esta determinado, ¿no? Que pueden comparecer allí en el proceso una vez se surta, digamos que el cargue de esos datos en el Registro Nacional de Personas Emplazadas o Registro Nacional para Procesos de Pertenencia. ¿Estamos claros? De modo que no solo es, podríamos decir que trascendente, dirigir la demanda contra todos aquellos que se hallen vinculados con el bien, ¿cierto? Sino también frente a indeterminados. Habida cuenta que el tema de la decisión del proceso judicial puede conducir a la extinción de todo este conjunto de derechos por quienes se reputan como propietarios o por quienes tienen alguna relación jurídica con el bien, incluyendo las personas que tienen derechos de carácter incompleto. Porque decíamos nosotros que el tema de la decisión es erga omnes, es decir, que surte efectos jurídicos frente a todo el conglomerado social. ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, señor. ¿Claros, muchachos? Bueno. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien, mis estimados doctores. Entonces, digamos algo para el tema de cerrar dentro del proceso de pertenencia, hablando de tema de los bienes inmuebles ligado al tema de la competencia. Podríamos decir que para conocer de estos procesos de declaración de competencia, de declaración de pertenencia, frente a tema de bienes muebles o inmuebles, digamos que se define propiamente por el tema del avalúo catastral y ya lo habíamos dicho. De modo que pudiéramos decir que para el demandante, quien acude a la administración de justicia, pues debe expedir el respectivo certificado en la oficina correspondiente. Sin embargo, vuelvo y aclaro que este no es un anexo exigido por la norma y que bastaría con que yo indique cuál es el avalúo catastral sin necesidad de aportar el mismo, toda vez que la norma allí, digamos que no lo establece. Debemos tener, muchachos, especial cuidado dentro del proceso de pertenencia al identificar todas las personas que puedan tener alguna relación con el bien en la medida que puede existir un litisconsorcio de carácter necesario. Y ustedes saben las características de este, que si no lo integro de manera correcta, eso puede generar nulidades frente al tema de la sentencia. En la medida que ustedes saben que el proceso de pertenencia extingue el tema del derecho de dominio de carácter anterior y pudiéramos decir los demás derechos derivados de este. Por ello, si hay personas que tengan algún interés manifiesto allí, por garantía del debido proceso y ese derecho de contradicción y defensa, podríamos decir que es plenamente admisible que yo los pueda citar. Digamos que en la práctica, frente a estas personas que tienen titulares de derecho incompleto, salvo mejor criterio, yo los podría citar porque pues de todas maneras está afectando un derecho que ellos adquirieron, sea con un vicio o no, pero pueden hacerse parte dentro del proceso judicial para que puedan objetar el tema de la posesión si ellos a bien lo tienen, en la medida que los efectos de la sentencia es de carácter erga omnes, ¿de acuerdo? Y pudiéramos resaltar que después del tema de la inscripción del respectivo proceso, no se admite, a nadie se le admite discutir sobre derechos de propiedad o posesión respecto del bien objeto de usucapión. Es decir, que no hay discusiones después de la inscripción de la demanda frente a derechos posesorios de terceros, a discutir derecho de propiedad dentro del proceso judicial. Digamos que esa discusión está prácticamente que proscrita una vez se inscribe el tema de la demanda dentro del respectivo proceso de pertenencia. Por eso es que es importante dirigir la demanda contra todas las personas que se crean con derecho, incluyendo el tema de las personas indeterminadas, dado que en este tipo de trámites es imposible identificar a todos los individuos que puedan tener ese interés manifiesto respecto de ese derecho de propiedad. Por ende es que la ley colombiana establece que se dirija de manera directa e inequívoca el tema de la pretensión y la demanda contra cada uno de ellos, y sobre todo si los bienes son susceptibles de registro y se puede corroborar esta circunstancia con el respectivo certificado emitido por el respectivo registrador o funcionario de instrumentos públicos, etcétera, ¿de acuerdo? Y si aparece, por supuesto, también una garantía real, ya lo decíamos, también es admisible de que yo pueda citar y procurar la comparecencia de ese acreedor hipotecario e incluirlo también como demandado. ¿Estamos claros hasta acá? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta?
Profe, yo tengo una pregunta, Dime, pero doctor. es más acerca de una pertenencia con un vicio. Si una persona lleva 7 años haciendo como amo y señor de un bien inmueble, pero lleva 10 Ujú. años pagando el impuesto de este bien inmueble, porque durante esos 3 años anteriores había estado abandonado, él con esos 10 impuestos que ha pagado ese bien inmueble, así lleve 7 años cohabitándolo, ¿puede solicitar la pertenencia o necesariamente tiene que estar ahí Oh. viviendo 10 años? No, Héctor, pues es que eso depende. Mira, el hecho de que yo puedo haber pagado 20 años de impuestos, ¿cierto? Y lo puedo haber pagado como propietario. Sin embargo, tú, Héctor, eres el que ocupa el bien. El hecho de que yo haya pagado los impuestos durante 20 años, pero el que haya usufructuado el bien y haya ejecutado otros actos de señor y dueño, no establece en algún sentido en que yo tenga la posesión como propietario, ¿cierto? Y tampoco para el poseedor significa que un pago de impuestos lo legitime para acceder al derecho real de dominio vía proceso de pertenencia. De modo que si él ejecutó esos actos de dueño hace 7 años y ha pagado los impuestos de 10, podríamos decir que ahí tenemos un vacío en virtud de los cuales hubo una inejecución de algún acto de dominio durante esos 3 o 4 años en los cuales él estuvo pagando impuestos, pero por X o Y motivo no estaba ocupando el tema del bien, no estaba ejerciendo posesión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tema del proceso de pertenencia en virtud de ese principio de libertad de la prueba que le decía hoy a Diana Marcela, debe integrarse con todos los medios de prueba de manera perfecta, pero previo cumplimiento de los requisitos de tiempo, de ánimos, de corpus, etcétera, ¿cierto? Entonces, por el hecho, vuelvo y reitero, Héctor, de que yo haya pagado un impuesto no significa que eso me legitime como poseedor y que haya ejecutado un acto de señor y dueño. Que yo puedo pagar un impuesto, pero resulta que la posesión, el tema la tiene un tercero, ¿no? Sin embargo, pues, dentro de los procesos de pertenencia, uno, hay que validar esas cuestiones. Dos, digamos que aquí hay una ventaja que la cosa juzgada es de carácter formal y no material. De modo que si la sentencia es desfavorable, yo tendría la posibilidad de volver a iniciar el proceso de pertenencia, pero miremos las implicaciones de ello, Héctor. Si se pierde un proceso, que por ejemplo el que les mostré es del año 2021, y hasta ahora vamos para la primera audiencia, esto es ante un circuito y tiene apelación ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial. Miremos allí cuánto tiempo más vamos a tener la duración del proceso hasta tener decisión ejecutoriada o decisión en firme, ¿no? Es un desgaste bastante amplio y bueno, en la consideración que tú me lo refieres, creería que la persona no cuenta con el tema de los requisitos, siendo poseedor irregular, no teniendo justo título, debería esperar la acumulación de un tiempo adicional para poder acceder a una sentencia de carácter favorable. ¿Estamos claros? Gracias, profe, por la aclaración. Bueno, muy bien, jóvenes. Entonces, dejamos hasta acá. Nos vemos entonces la siguiente semana. Estamos pendientes del campus virtual. Cualquier cosa les estoy avisando con Hugo Fernández. Listo, muchachos. Les agradezco muchísimo por el tema de su tiempo. Descansen, estudien. Feliz fin de semana. Nos vemos entonces el martes. Falta. Cuídense mucho. Qué Gracias, amable. doctor. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, Buenas noches, profe.